Bueno, ya sabemos que si tenemos una sección transversal de hormigón, pues podemos establecer, ¿verdad? Ya sea con la curva de Mander o con la de Kenny-Par modificado de esfuerzo de formación del hormigón y la curva de esfuerzo de formación del acero, podemos establecer la relación momento-curvatura. Eh, y eso fue lo que hicimos en este ejemplo. Ahora nos interesa, ¿verdad? Calcular las rotaciones y desplazamientos en el hormigón. Y vamos a ver modelos, ¿verdad? Para cómo modificamos elementos de viga a columna para poder incluir la no linealidad en el modelo. Vamos primero a regresar a la referencia del libro de hormigón de Pali Paulay. Básicamente, él nos dice, bueno, una vez tenemos la relación de momento-curvatura, podemos calcular la rotación integrando las curvaturas, eso lo sabemos, que esa es la relación en mecánica de materiales entre rotación y curvaturas para desplazamientos pequeños. Y lo mismo, buscando lo que le llaman el momento de área o el momento de la curvatura, podemos calcular el desplazamiento, que es lo mismo que estábamos haciendo con vigas conjugadas para calcular desplazamiento y rotación. Pero claro, lo importante es que entender que el hormigón no es exactamente un material homogéneo y cuando calculamos esa relación momento-curvatura consideramos que el hormigón se agrietó. Así que vamos a ver qué pasa en una viga de hormigón. Aquí tenemos una viga de hormigón con momentos en los extremos. Tenemos el diagrama de momentos y vemos lo que va pasando en términos del esfuerzo en el hormigón. Esta que estoy marcando aquí, déjenme darle un poquito de zoom. Nos dice los esfuerzos en tensión en el hormigón. Básicamente, obviamente, donde no hay grieta, el hormigón sigue trabajando en la zona de tensión. Y donde están las grietas, pues el acero básicamente coge esa carga. Y aquí tenemos la gráfica del hormigón, la gráfica del acero, eh, cómo se están repartiendo la tensión y al fin y al cabo el EI efectivo que va variando en el hormigón, y esto es lo que es importante de esta gráfica, que en realidad el material, el EI efectivo va variando. Entonces uno no puede, ¿verdad?, asumir que el hormigón está grosso en la zona, en el rango elástico, porque sabemos que se agrieta, pero a la vez, si uno asume que está agrietado, pues sabemos que estamos siendo no conservadores, porque estamos exagerando el- o reduciendo la rigidez, ¿verdad? Estamos diciendo que es más flexible de lo que en realidad es. Claro, lo que sabemos del curso de hormigón es que cuando calculamos deflexiones en el rango elástico, pues podemos usar una fórmula empírica que nos aproxima esa inercia efectiva en base al momento de agrietamiento del hormigón y al momento máximo que tenemos en esa viga. Lo que tenemos que entender de esto es que en el caso de carga sísmica, y esta fórmula en general, a medida que el momento se aleja del de agrietamiento o el momento es más grande, el efecto, ese efecto es pequeño y podemos asumir ya, ¿verdad?, para todos los efectos que la grieta está que la viga está agrietada. Y como en este caso, en este curso nos vamos a estar enfocando en carga sísmica, ¿verdad? Y es que queremos que las vigas entren en el rango no lineal, etcétera. Pues es una aproximación bien razonable simplemente usar la inercia de agrietamiento, ¿verdad? Usar esta inercia para para la zona elástica, ¿verdad? Cuando estamos antes de entrar en el rango después de sedencia. Y por eso es que la curva como tal, de momento curvatura, que fíjense, aquí no se nota mucho porque es que el momento de agrietamiento es bien pequeño, si se fijan, 26 X por pie comparado con 189 el de sedencia. Y eso ya yo lo he mencionado, pero básicamente el, el modelo que vamos a usar va a ser bilineal, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es modelar desde cero hasta sedencia. Aquí está Fille
y MY ya agrietado, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta rigidez es la rigidez agrietada. Y pues tenemos aquí la curvatura última y momento último, que eso fue básicamente lo que calculamos en el ejemplo. Eh, Así que sí, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que el hormigón, ¿verdad? No va a estar agrietado todo, pero ya con esta misma fórmula lo que nos dice es que a medida que nos alejamos del momento de agrietamiento o estamos lejos ya estamos entrando en rango no lineal, como en el caso de carga sísmica, pues empieza a dominar, déjenme quitar este Magic Marker, empieza a dominar el momento de agrietamiento. Otro efecto importante en el hormigón es que si vemos una viga, ¿verdad? Donde no hay donde el cortante es mínimo, y aquí estamos, ¿verdad? Tenemos de ejemplo una viga donde no hay cortante, solamente está trabajando en flexión, vemos que se generan grietas en algunos sitios, y son básicamente verticales, lo que esperamos en viga, ¿verdad? Compresión arriba, tensión abajo si el momento es positivo, y básicamente la grieta va a empezar a salir vertical. Claro, en realidad cuando tenemos fuerzas cortantes grandes, pues tenemos lo que le llaman en inglés diagonal tension, y es que obviamente debido a las fuerzas cortantes, pues los esfuerzos principales ya están más inclinados, y no solamente se forman grietas verticales debido a momentos, sino que también se forman esas grietas diagonales debido a que además del momento también hay fuerzas cortantes importantes. Asumiendo que la viga está bien diseñada para cortante, eso no necesariamente es negativo. Eso lo que hace es que la zona que se plastifica tiende a ser más grande que la zona que se plastificaría si no hay esfuerzos cortantes. Claro, a la vez, si usamos las relaciones de mecánica de materiales para calcular desplazamiento, ¿verdad? Como la relación entre rotación y curvatura y la relación entre desplazamiento y curvatura, pues no estamos siendo, ¿verdad? Quizás no estamos considerando toda la zona que se puede plastificar, y estamos siendo, ¿verdad?, conservadores en términos de que no estamos dejando que tanta zona se plastifique, pero a la vez no le estamos sacando quizás tanto provecho a esas deformaciones plásticas para disipar energía en el caso ¿verdad?, de terremotos. Así que hay que estar consciente de eso, y vamos a ver cómo empíricamente podemos, ¿verdad?, considerar ese efecto de la grieta debido a cortante, ¿verdad?, del aumento en la zona plástica por lo que le llaman diagonal tension y esa grieta diagonal, ¿verdad? También hay otro efecto importante que no considera, ¿verdad?, que no tenemos en esa relación de momento-curvatura que derivamos, que es el resbalamiento de la varilla en las zonas del soporte. Eso, yo tengo una figura, eh, creo que la tengo aquí. Sí, déjenme, si no la hacemos, ¿verdad? De hecho, ahí tenía bueno, aquí, pero yo creo que en el libro voy a la referencia. En la referencia hay una figura se me había olvidado que en esta página hay una figura, ¿verdad? Piensa en una viga que entra una columna, y otra vez, igual que cortante, vamos a pensar en que la varilla está bien desarrollada hacia adentro de la columna. Aquí está la viga, ¿verdad? Básicamente este es el tope de la viga y este es la parte inferior de la viga. Y según lo que vemos aquí, ¿verdad? Pues hay un momento en esta dirección. Tensión arriba y compresión abajo. Pues obviamente si esta viga está bien, presumiendo que la varilla está bien desarrollada, pues cuando se empieza a estirar la varilla en la zona de la columna, obviamente la varilla se va a alargar
Así que va a haber lo que llamamos un resbalamiento, y es que al la varilla ser más larga, pues, ¿verdad? Ocurre esa rotación adicional debido al estiramiento de la varilla que no consideramos, ¿verdad? En la relación momento-curvatura de la sección transversal de la viga. Y pues podemos hacer varias asunciones para determinar cuánto es esa rotación. Y ahora sí voy a la derivación mía. Las asunciones, y yo tengo una referencia que les voy a dar y voy ahorita a ella. Podemos asumir que rota con respecto a la varilla en tensión, simplemente para asumir. Y básicamente entonces la rotación de resbalamiento sería lo que se alarga la varilla en tensión dividido entre la distancia entre la varilla en tensión y la varilla en compresión. O sea que la podemos aproximar de esta manera, asumiendo que es rota de esa manera. Otra cosa que podemos asumir, asumiendo, ¿verdad? Para calcular la rotación en cedencia, es que cuando la varilla cede, pues esa rotación es uniforme. Entonces esa carga triangular, pues la podemos asumir como que en realidad es un esfuerzo uniforme en toda la varilla a lo largo del largo de desarrollo de la varilla. Aquí yo con la misma referencia de Park y Paula, pues yo saqué la fórmula de largo de desarrollo. Y asumimos, ¿verdad?, que el esfuerzo de cedencia es uniforme. Así que básicamente cambiar esta carga triangular a una carga rectangular, pues es básicamente dividir el esfuerzo de la varilla entre dos. Y con eso pudimos sacar la deformación, ¿verdad? Y la ley de Hooke pudimos sacar la deformación promedio de la varilla. Y obviamente deformación promedio de la varilla por el largo de desarrollo nos va a dar el largo que se estira. Así que deformación, que ya tengo la definición aquí, en promedio, por el largo de desarrollo de la varilla, pues me da el largo que se estira. El largo que se estira entre el brazo, pues tengo la rotación de resbalamiento. Y con eso lo podemos estimar. Aquí yo puse, y yo les doy esta referencia, pero esto está mal, ¿verdad? Uno puede asumir lo lineal hasta cedencia con esta fórmula, pero después de que pasamos cedencia, esta distribución, pues sabemos que cambia, ¿verdad? Va a ser, no solamente va a ser aumentando elásticamente, sino que después va a ser constante hasta cierta deformación y después va a haber strain hardening. Y tendríamos que calcular esa deformación promedio hasta que lleguemos al esfuerzo último o a la deformación última. Y yo no lo hice aquí, pero entonces la referencia que yo tengo que hablar más de esta referencia, que es el modelo numérico para hacer análisis no lineal que desarrolló el doctor López en su tesis, que, bueno, no lo desarrolló él, pero fue el que él usó para su tesis, que es el modelo de Lars, y fue el que yo usé también en mi doctorado, y lo vamos a repasar más tarde, pero aquí tenemos un modelo para modelar resbalamiento, y básicamente lo que yo acabo de explicar en el caso de resbalamiento en cedencia. Y ya aquí tienen la fórmula, ¿verdad? Que fue la misma que yo derivé en las notas a mano. Pero también cuando ya modela strain hardening, pues nos modela una rotación última. Déjenme asegurarme que esta sea sí, nos da una fórmula para modelar rotación última. Y ellos le llaman R a Z. ¿Verdad? Cuando ya tenemos la deformación última en el acero. Y entonces sí podemos, ¿verdad?, hacer esa gráfica en vez de así lineal como yo la dibujé. Pues después de cedencia, hasta lo que nos dé la rotación última con la fórmula del doctor López, interpolar entre medio, ¿verdad? Y esa rotación se la sumamos a la rotación en el extremo de la viga. La realidad es, claro, que tanto la rotación adicional que crea el que hayan esfuerzos cortantes, asumiendo que la viga está bien diseñada en cortantes, y la rotación de resbalamiento en el extremo, son rotaciones adicionales, ¿verdad? Que van a extender esa zona plástica, que van a hacer la sección más dúctil. Aún si las despreciamos, lo que estamos haciendo es yéndonos al lado conservador. Igual cuando asumimos que y claro, todavía no hemos hablado de los modelos que vamos a usar, pero cuando asumimos que ya vamos a asumir que la viga está agrietada, estamos siendo conservadores en ese caso porque las deflexiones que nos van a dar en el rango elástico van a ser más grandes. Eso va a ser conservador porque el efecto P delta, que vamos a hablar después, va a ser más grande.
En el caso de despreciar esos desplazamientos plásticos adicionales que va a crear el que hayan esfuerzos cortantes mayores, con esas grietas diagonales que vimos, y vamos a hablar un poquito de eso más todavía, pero si lo despreciáramos, y si despreciamos resbalamiento, pues otra vez asumiendo que está bien desarrollada la varilla, pues lo que estamos haciendo es despreciando desplazamientos adicionales que van a hacer más dúctil la pieza. Hay que hablar de que en el rango elástico ese resbalamiento es bien pequeño. Antes de cedencia, podemos calcularlo también, ¿verdad? Después de cedencia y ver cómo afecta. Y ese cálculo yo lo hago en un ejemplo más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué modelos podemos usar. Por ahora vamos a olvidarnos de esos efectos de cortante y de resbalamiento. El efecto de la variación en inercia pues no es problemático, pues simplemente usamos la grietada y, y vamos a usar la relación momento-curvatura que ya calculamos. Yo tengo otra referencia, ¿verdad? Que se las voy a dar, no es que nos interese leerla, pero ahí discuten varias maneras de modelar vigas y columnas. Y básicamente discuten una que le llaman el modelo de dos componentes, donde usan lo equivalente a dos vigas o dos elementos de viga, donde uno lo modelan elástico plástico y otro lo modelan plástico. Y aquí se ve, ¿verdad? Este elemento básicamente es elástico y después perfectamente plástico, y el otro modelo es elástico, pero ustedes ven que empieza aquí bajito. Y básicamente lo que quiere hacer este modelo es modelar strength hardening. Entonces el modelo que queda, pues queda, ¿verdad? Así bilineal. No es un modelo que se use en la práctica, ¿verdad? Actualmente. El modelo que sí vamos a usar, que es el que vamos a empezar discutiendo, pues es un poco diferente. Y es el que le llaman el modelo de un componente donde tenemos un elemento elástico, ¿verdad? Esta viga elástica. La modelamos con la inercia greteada y ponemos dos resortes rotacionales en los extremos, que ahí modelamos la no linealidad. Aquí también le van a hablar de otro modelo que vamos a discutir, que es el de rigidez distribuida, donde en vez de ponen un elemento elástico y muchos resortes, donde mantenemos la no linealidad. Claro, los resortes, que son no linealidades concentradas, recuerden, se llaman de rigidez distribuida, pero en realidad está concentrada en los resortes. Lo que pasa es que tenemos muchos resortes. Y vamos a hablar de ese modelo también. Por ahora nos vamos a enfocar en el de un componente, donde vamos a poner resortes en los extremos. ¿Por qué nos interesa este? Bueno, vamos a pensar, ¿verdad? En el caso de carga sísmica. Y vamos a dibujar déjenme hacer un pórtico. Un pórtico de un solo piso y un solo tramo. Entonces vamos a ponerle carga lateral, un cortante, ¿verdad? Y sabemos que las reacciones aquí en la base, ¿verdad? Vamos a decir que el pórtico es simétrico, pues y va a haber un momento, ¿verdad? Y sabemos que ese momento no nos importa mucho, ¿verdad? La cantidad del momento, pero sabemos que esos momentos, ¿verdad? Si todo esto es simétrico, va a dar B por H medio, B por H medio. Esto sería y no exactamente, ¿verdad? No voy a poner eso porque es falso que... Déjenme arreglar eso porque no son esos valores, porque se me quedó la carga axial. Pero anyway, tenemos los momentos y vamos a dibujar cómo queda el diagrama de momento. ¿Verdad? El diagrama de momento de la columna podría quedar algo así. El de la viga, podría quedar algo así. Y el de la otra columna, ¿verdad? Se va a sobreponer con el de la viga, pero similar. En general, en un pórtico como este,
el punto de inflexión quedaría, ¿verdad? Si este largo es L, quedaría en la mitad. Así que, y los momentos máximos están en los extremos. Así que lo que estamos diciendo es que vamos a decir, bueno, pues como yo sé que los extremos son los que van a plastificar, pues vamos a coger un elemento que tenga resortes concentrados en los extremos y que sea elástico. Esta rigidez le damos EI, en realidad en hormigón le vamos a dar el EI agrietado. Y este resorte, pues vamos a definir la rigidez del resorte y la de este resorte. También la definimos, claro, la rigidez del resorte, la definimos en base a una curva de momento-rotación del resorte. Cedencia y ultimate. Y el único problema que tenemos es que, ¿verdad? Entonces esta sería la rigidez del resorte. La rigidez antes de cedencia y la rigidez tangencial. El único problema es que lo que nosotros tenemos es relación momento-curvatura de la sección, no relación momento-curvatura de la viga. Claro, podemos usar este mismo diagrama y decir, bueno, yo sé que mi viga en realidad el diagrama no va a ser así, ¿verdad? Porque va a haber carga gravitaria, etcétera. Pero podemos decir, bueno, vamos a asumir que en realidad en los pórticos el punto de inflexión va a estar en el centro y los momentos van a ser iguales en los extremos. Si hacemos eso, eso es una manera en la que podemos determinar una relación de momento-curvatura. Así que estamos haciendo dos cosas, diciendo el momento en el extremo A va a ser igual al momento en el extremo B. Esa es la primera asunción. Y la segunda, por lo tanto, el punto de inflexión M es igual a 0 en L medio. Y podemos, ¿verdad? Entonces hacer una curvatura, podemos establecer una relación. Eso es lo que yo le llamo hacer la relación de momento curvatura con las fórmulas de mecánica de materiales, ¿verdad? Usando curvatura, claro, tenemos que asumir un diagrama de momento, que en el caso de carga sísmica, pues asumimos un momento, hacemos una asunción razonable, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Una viga, estamos diciendo que estamos ignorando que hay carga gravitaria, eh, lo- y decimos, bueno, pues vamos a asumir que en realidad, igual que cuando tenemos un pórtico simétrico de un span, eh, este momento es igual a este, pues vamos a hacer esa asunción. Vamos a decir que el momento de los extremos es igual, automáticamente el diagrama de momento, y en este caso ya este es el diagrama de curvatura, porque ya lo dividimos por ahí, pues nos queda de esta manera. En el rango elástico, ¿verdad? El diagrama de momento y el de curvatura se van a aparecer. Y aquí yo lo que estoy estableciendo es la relación de momento-curvatura elástica con vías conjugadas, ¿verdad? Tengo mi rotación en A. También tengo mi rotación en B, que por alguna razón no la dibujé aquí, pero aquí hay una rotación en B. Y así, aquí está dibujada. Ya, aquí no la dibujé en el diagrama, pero aquí ya hice un diagrama de cuerpo libre de ese diagrama de vías conjugadas. Y nada, con sumatoria de momentos en A conseguimos la rotación en B. La rotación en A va a ser igual, nos interesa cualquiera de los dos extremos porque estamos asumiendo que es simétrica ¿verdad? O que el diagrama es, que los momentos son iguales en los extremos, no es exactamente simétrico. Y ahí nos da la relación de momento-curvatura en el rango elástico. Yo puse en agrietamiento porque aquí en esta modelación, igual que en el modelo numérico del Dr. López, va a estar modelando una curva trilineal, pero no nos interesa una curva trilineal. Eso no va a hacer mucho efecto en el análisis. Así que esta aplica para cedencias. Así que ya tenemos una expresión, ¿verdad? Donde podemos calcular, ¿verdad? Z es igual, ZY es igual a MY, L sobre CY, lo cotejamos ahora.
MYL sobre 6Y. Y pues nos interesa, ¿verdad? Que este sería, para efectos de este curso, pues si es hormigón, usamos el de agrietamiento. En acero podríamos hacer la misma cosa, ¿verdad? Y recuérdense, en realidad, si ya yo tengo mi curvatura de excedencia y ya yo sé que mi curvatura de excedencia es igual a MY sobre EI, yo podría, si yo hice este cálculo, a veces no lo hago porque simplemente calculo la inercia de agregamiento y la realidad es que no la calculo porque me la da un código. Así que esto es lo que hacemos generalmente en excedencia. Pero si yo hice este cálculo, como nosotros lo hicimos en Mascar, nosotros también podemos usar, decir, pues ya yo sé que EI es igual a MY sobre phi y ya tenemos ese EI agrietado. Y obviamente en el caso de hormigón eso automáticamente es el agrietado porque estamos asumiendo ya que hay una línea entre 0, 0 y MY y phi. Así que si ya hicimos este cálculo como lo hicimos en la clase pasada, podemos calcularlo de esta manera. Si no, en general los códigos ATC40, FEMA 356, perdón. FEMA 356 y ahora él hace, que yo todavía no me lo conozco bien, pero ya tengo una, hace 4113, pues también nos va a dar, ¿verdad? Que ese es el más actualizado. Nos va a dar qué inercia usar. Entonces, si eso es así, lo único que tenemos que calcular es MY y ya con MY podemos calcular ZY. Para rotación última, vamos a las notas. Perdón. Para rotación última, pues entonces tenemos que modelar. Y yo lo hice ya modelando agrietamiento. Estas notas yo se las voy a dar. ¿Verdad? Ya tenemos el diagrama de momento donde tenemos MU, MY y MCrack. Pues yo hice el diagrama de curvatura modelando agrietamiento. La realidad es que no nos interesa otra vez modelar agrietamiento. Ese efecto es muy pequeño. Así que teóricamente nosotros podríamos tirar una línea de aquí a aquí en el diagrama de curvatura y modelando ya la viga agrietada. Yo hice la derivación completa asumiendo que no había agrietamiento al principio y la fórmula queda una fórmula bien tediosa pero bien sencilla de utilizar. No voy a discutir, ¿verdad? Recuérdense que el diagrama de momento, vamos a repasar el diagrama de momento de la viga, asumiendo que los momentos en los extremos son iguales, tengo MU en este lado y MU en este, y obviamente asumiendo que las propiedades de la viga son iguales al principio y al final en términos del acero y dimensiones, etcétera. Pues entonces con mi diagrama de momento curvatura, calculé las curvaturas en cada tramo. Obviamente asumiendo que la sección está agrietada, que aquí no lo hice, aquí asume que la sección estaba elástica y modelé agrietamiento. Y por eso es que la derivación es un poquito más tediosa. Y ya teniendo, ¿verdad? El diagrama de vigas conjugadas, donde recuérdense que en el extremo no hay desplazamiento, por lo tanto los momentos son cero. Y tengo rotaciones, así que las rotaciones son las reacciones en los soportes. Y pues con la sumatoria de momentos conjugados y sumatoria de fuerza, pues consigo esas desconocidas, que es la rotación última. Y nada, hice todo ese trabajo que es bastante tedioso, pero no es complicado. Y obtenemos una fórmula que a mí me quedó de una manera. Yo después, aquí hay un cálculo que yo lo que estoy haciendo en este garabato es cotejando que se parezca a la de la referencia de López. Así que básicamente esta es la fórmula que nos interesa ya aquí. En la referencia del doctor López, cuando yo se las dé, pues también van a estar esas fórmulas de calcular la rotación de momento curvatura, haciendo esas mismas asunciones. Y ahí tienen la fórmula. Es un poquito diferente, ¿verdad? Pero básicamente yo las cotejé y dan lo mismo. Ahí tienen la de momento último y ahí tienen la de excedencia. En realidad la de excedencia es la misma que la de agrietamiento, porque no tenemos que, o sea, como les dije, estamos modelando la vía que ya está agrietada cuando viene el terremoto. Así que podemos usar esta para yielding, para excedencia, perdón.
Y esta teóricamente uno la podría modificar para rotación última porque sería lo mismo como no estamos modelando agrietamiento. Pero de todas maneras, déjenme ver si ya yo la subí. No, esta es la misma que estábamos viendo. Pues déjenme subirla. Yo les hice ese cálculo. Déjenme buscarlo un momentito. Vamos aquí a mis notas de la clase. Para modelar el caso de rotación última sin agrietamiento, yo voy a tener que rescanear esto de nuevo porque no me gusta cómo se ve. Pero tengo, ¿verdad? Otra vez asumo que MA es igual a MB. Y eso fue lo que hice. No dibujé el diagrama de momento, ya dibujé el diagrama de curvatura. Y fíjense que ahora modelé excedencia y no modelé agrietamiento. O sea, ya asumí que esto está agrietado. Simplemente tiré una línea recta, que fue lo que les dije ahorita. Y lo resolví, aunque les voy a decir que este no lo he cotejado, porque este lo acabo de hacer. Otra vez puse la viga conjugada y busqué momento y resolví por ZA o ZB, que van a ser iguales. Y conseguí una expresión donde A es simplemente lo mismo que habíamos hecho, porque ya habíamos hecho una viga en voladizo bien parecido. Y A es MY sobre MU. A es verdad que la distancia desde el punto de inflexión hasta MY, pues con el diagrama de momento la sacamos por proporciones. Y no dibujé el diagrama de momento, eso me faltó aquí. ¿Verdad? El diagrama de momento es lineal y cuando sustituyo curvatura, pues es que tengo entonces más curvatura. Claro, la cosa es que tenemos una relación ahora para conseguir, ¿verdad? Este ZB sería ZU en el extremo. Así que yo tengo una relación de... Me voy a llevar esto. Porque quiere guardarlo. Ahora dice ahí sin querer. Me voy a llevar esta fórmula. Y vamos a llevarla aquí a las notas. Y básicamente, esto que tenemos, vamos a poner aquí, es una expresión para ZU. Y recuérdense, ya nosotros calculamos phi U y phi Y. Y recuérdense, tenemos otra vez, phi Y lo podemos hacer de esta manera. Porque recuérdense que, y vamos a ir después a los códigos. Y vamos a ver que ellos nos dan expresiones para I agrietado. O sea que si calculamos MY, phi Y lo podemos buscar indirectamente ya con esta fórmula. Con esta fórmula que está aquí. Entonces tenemos la expresión para buscar ZU. Tenemos la expresión para buscar ZY. Y ya podemos construir entonces la curva de M versus Z para cada resorte. Entonces el elemento que tenemos, un elemento que podemos usar, ¿verdad? Para viga columna, es el One Component Model, que sería un resorte en el extremo y otro resorte en el otro extremo. Ya, ¿verdad? Hicimos esas asunciones para buscar la curva de momento de rotación, pero ya le vamos a dar la rigidez de este resorte y la rigidez de este resorte independiente a medida que, ¿verdad? Y aquí es elástico. A medida que vamos haciendo los análisis con el método incremental. Y entonces para cada resorte vamos a tener nuestra curva, ¿verdad? Por ejemplo, MA versus ZA. Y cotejamos dependiendo de nuestra magnitud de momento. Le damos esta rigidez del resorte, vamos a llamarle elástica. Y esta rigidez tangencial, ¿verdad? O plástica. Y vamos cotejando eso, ¿verdad? En cada modelo del método incremental vamos modificando la rigidez de ese resorte. Y así es que consideramos la no linealidad del material. Y esto es válido, como dijimos, tanto para elementos de viga como para elementos de columna.
porque los momentos en bajo carga sísmica tienden a estar en los extremos. Claro, si tenemos, es obvio que si tenemos una columna donde entra una viga, pues yo voy a tener mi elemento de viga que lo modelo como una línea, tengo mi resorte en el extremo concentrado y aquí voy a tener, ¿verdad?, lo que sería un brazo rígido hasta el modelo de la columna, ¿verdad?, con sus elementos no lineales también. Otra cosa que vamos a considerar y vamos a hablar más tarde es el hecho de cómo modelamos la deformación del panel o de la conexión. Eh, a veces lo que uno hace en análisis elástico es que uno no modela el brazo rígido. SAP deja modelar el brazo rígido automáticamente. La tesis de López, el modelo numérico de López, explica cómo ensamblar una matriz de rigidez modelando brazos rígidos de una manera sencilla. O si no, uno simplemente puede conectar un elemento rígido si no lo tuviera que hacer a mano, pero SAP, esta data uno se la da y ya. O sea que es bien sencillo modelarlo. Pero lo que uno hacía en análisis elástico era que uno, ¿verdad? Una aproximación era decir, bueno, pues yo modelo la viga hasta el centro. Y lo mismo con las columnas, y uno decía, esa deformación adicional de la viga va a cubrir por la deformación de panel. Hay otros modelos, ¿verdad? Con resorte, unos más sencillos, unos más complicados que podemos modelar. Y SAP tiene un modelo integrado que lo vamos a hablar más tarde. Yo les incluí, o les voy a incluir, la derivación de la matriz de rigidez de un elemento de un componente. Yo le llamo a este nombre, ¿verdad? Porque, como les dije, eso era lo que se hacía antes. Esto era un modelo bien sencillo que corría bastante rápido y sigue siendo, ¿verdad?, bien eficiente y útil. Pero después vamos a ver cómo SAP trabaja esto similar. Y básicamente en SAP uno lo puede modelar a sí mismo. Claro, yo hice la derivación con vías conjugadas eh, y le hice un ejemplo y le puse los resultados de otro ejemplo y también les puse, ¿verdad?, la matriz de rigidez con cierta notación para simplificar la fórmula. Déjenme rotar eso. Y pues yo uso esta matriz, ¿verdad?, en un ejemplo en SAP 2000 para hacer una curva de pushover de un pórtico de varios pisos. Y fíjense, aquí hay una notación, si esa rigidez tiende a infinito, que es que entonces no hay resorte, no hay no linealidad, no lo está modelando elástico, lo que uno se da cuenta es que estas curvas van a tender a la matriz de rigidez elástica de una viga. Aquí no estamos poniendo los grados de libertad axial, que los podemos poner y estamos asumiendo que esos se van a mantener elásticos. Esos términos, porque yo hice una notación, dice E sub X A o B, ¿verdad? Pues lo que significa aquí E2B es que esa X es 2 y en la fórmula es que es 1 más 2 EI L sobre la rigidez del resorte, en este caso B. Y lo mismo cuando vemos E2A, pues sustituimos aquí 2 y aquí la rigidez de A. Y aquí está este denominador C donde aparecen las rigidez de los dos resortes. Y aunque son fórmulas un poquito tediosas y largas, pues en realidad esto es bien sencillo modelarlo, ya sea en MATCAD o si uno va a hacer un programa en Fortran o lo que sea. Este elemento. Este elemento elástico también sirve para modelar cerchas, ¿verdad? Donde uno le da una rigidez bien flexible a los resortes, cero o bien bajita, ¿verdad? Eh, y todos los programas en general, los programas viejos sí modelaban, ¿verdad?, resortes en los extremos. SAP en realidad lo que vamos a ver es que nos deja modelar un resorte donde sea y eso es bien útil. Déjenme ir una pausa. Bueno, lo último que quiero ver antes de trabajar ejemplos
primero un ejemplo de calcular momento de rotación y después vamos a ver, ya entonces en la clase que viene, un ejemplo de usar el elemento de un componente. Lo que quiero ver es qué otra manera, ¿verdad? Porque yo explico una manera posible de calcular la curva de momento de rotación, pero qué otra manera podríamos calcular la curva de momento de rotación de, de un elemento de hormigón. Déjenme darle un poquito de zoom a esta figura que tenemos de una viga en voladizo. Y aquí tenemos, ¿verdad? Una viga en voladizo y un ejemplo de, ¿verdad? Tenemos el diagrama de momento que sabemos que es lineal. Aquí está la carga en el extremo del voladizo, aquí está el soporte fijo. Y si uno observa la curvatura real, pues aquí ven lo que pasa. Es lo que dijimos, ¿verdad? Y vamos a ver otra gráfica después donde nos presenta cómo sería la curvatura con mecánica de materiales. Que de hecho yo la tengo. Y en realidad cuando hay cortante y eso, pues vemos que la plasticidad se riega un poco más. Vamos a ver, ¿verdad? Las derivaciones que yo hice. ¿Verdad? Esta sería la curva y el libro de Parque y Pablo ahí tiene una curva un poquito en mejor escala. Pues lo que vemos cuando hay tensión en diagonal, ¿verdad? Grietas de tensión diagonal es que la plastificación se aumenta un poco más. Aquí tenemos, ¿verdad? Esta sería nuestra zona que plastificó. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues esa plastificación se riega un poco más debido a las grietas diagonales. Más de lo que nosotros predecimos con las fórmulas que acabamos de derivar. Y aquí lo muestra, entonces lo que nos dice una manera es decir, bueno, mira, tú puedes calcular una rotación elástica hasta cedencia. Decir, mira, usa las fórmulas de mecánica de materiales y calcula una rotación elástica hasta cedencia, donde esto sería φ. Después de cedencia, simplemente súmale un área rectangular, que aquí la están pintando, y asume que es una rotación constante del rango que tienes plástico en curvatura, que sería φ menos fy por un largo plástico. Y así podemos añadirle a esa rotación elástica que calculamos hasta cedencia, podemos añadirle una rotación que sería la rotación plástica. No me interesa. Y aquí está aislado otra vez. Simplemente calculamos la zona elástica con mecánica de materiales. En el caso de una viga voladiza, esto es lo que tenemos. Y súmale una área rectangular constante donde esa rotación plástica va a ser LP por ZU menos Z por FIU menos FY. Y vamos a ver esa fórmula que está aquí. Y esa es la fórmula que nos interesa. Y esa es una manera más sencilla de calcular rotación, porque entonces ya yo tengo mi rotación elástica, sale de mecánica de materiales, ¿verdad? Esa no hay que hacer nada nuevo. Esa la tenemos aquí. En el caso, ¿verdad?, de una viga en voladizo, pues la podemos calcular. En el caso de una viga la podríamos estimar de esa manera. Ese estimado no cambiaría, pero entonces ZU sería ZY más ZP, donde ZP es la rotación plástica, que es el largo plástico, por la curvatura última menos la curvatura de cedencia. Eso es lo que estamos diciendo. Claro, el único problema que hay con eso es, como sabemos, el largo plástico, el largo donde vamos a distribuir esa plasticidad. Aquí tenemos también, déjenme que se vea toda la página. Yo creo que voy a tener que rotar la página. Vamos a rotarle un momentito y después la rotamos para atrás de nuevo. Y a darle zoom. Y él nos da un ejemplo de una viga donde no hay cortante importante. Entonces básicamente el diagrama de rotaciones se comporta y lo bueno de este es que ahora esta escala
aquí está hasta el punto de inflexión de la viga. Y esta es la mitad del diagrama de curvatura que yo dibujé para derivar la relación de rotación última. ¿Verdad? Y tenemos una curva que aquí la dibujan trilineal, pero para nosotros va a ser bilineal. Y de hecho ellos la dibujan aquí trilineal, pero aquí no se aprecia el agrietamiento porque es tan pequeño, ¿verdad? Ahora, sabemos que cuando hay cortante importante, pues se plastifica más aún, la zona plástica aumenta, en vez de ser esta zona pequeña. Básicamente es como si uno desplazara el diagrama de momento más hacia la derecha en este caso. Y la zona plástica, ¿verdad?, aumenta considerablemente. Y la manera aproximada de calcular eso es como dijimos, ¿verdad? Para considerar ese tipo de rotación plástica, ¿verdad? Asumimos que es constante, simplemente calculamos la elástica y le sumamos un área rectangular, una rotación plástica constante, que sería con la fórmula, que es bien sencilla. Lo que ya dijimos, ¿verdad? Es, bueno, pero ¿cómo calculo ese largo plástico, verdad? Y el libro de Park y Pauli nos da expresiones, perdón, nos da expresiones. Esto es para elementos no confinados que dependen de la distancia al punto de inflexión, que la podemos asumir como L medio, y los otros parámetros no los define. Nos da expresiones para elementos confinados, otra vez depende de la distancia al punto de inflexión, que podemos asumir L medio, y nos define los otros valores K1 y K3. K2 depende de la carga axial y K1 pues es simplemente un factor, así que no es tan complicado. Depende también de la distancia al eje neutro de la sección, lo cual sí se vuelve un poquito más complicado. Pero hay varias fórmulas. Déjenme a ver si aparecen todas las que yo discuto. Si ustedes ven, ya esta de Mato depende de la profundidad de la sección y la distancia al punto de inflexión, que es una fórmula más sencilla de usar. Si nosotros conservadoramente asumimos LP como solamente 0.5D, estaríamos siendo conservadores. Así que pues, una manera más sencilla es simplemente asumir 0.5D si usamos esta fórmula. Y estamos en el lado conservador. Y la de Sayer, que yo también lo uso en el ejemplo, que también depende de solamente la profundidad y la distancia al punto de inflexión. Así que hay fórmulas empíricas. El ATC40, por ejemplo, dicen simplemente que usan D medio. Claro, vamos a ver que si usamos el ATC40 o FEMA 356, tan siquiera tenemos que hacer eso, porque ellos ya nos dan unas tablas donde nos dan las rotaciones. Así que antes de seguir, y yo creo que entonces en la clase en vivo podemos ver los ejemplos o en la próxima clase, pero vamos a ir al ATC40 y FEMA 356 porque quiero ver esas relaciones que ella pone. Voy a buscarlo en FEMA 356. Este documento yo se lo doy, además de que eso está de gratis en el internet disponible. El que no está, ¿verdad? Es el AC 4113. Y voy a buscar el capítulo de hormigón. Va a haber algo similar en el capítulo de acero, donde ella me da cómo modelar los elementos. Vamos a verlo porque yo lo muevo con esta barra y es más fácil. El capítulo 5. Primero que nada, capítulo 5 es acero, así que el 6 debe ser hormigón. El modelo que define no lineal, ya nos da un modelo para los elementos que se van a deformar en el rango plástico.
Voy a coger una pausa y lo busco, y busco las páginas y así no perdemos tiempo. Bueno, esto es en el capítulo 2, ¿verdad? Pero básicamente FEMA 356 nos da modelos de relaciones de acciones versus deformaciones. Esto puede ser momento versus rotación. Y ella siempre define esta curva. O sea que si nosotros calculamos el momento último, ya tenemos el momento en el punto C, y calculamos el momento de excedencia, ya tenemos el momento en el punto B. Y ella nos va a dar unas tablas. Obviamente en el punto B también tenemos la inercia agrietada, así que podemos calcular esta pendiente EI, ¿verdad? Y calcular la curvatura, o perdón, la rotación de excedencia. Pero ella nos va a dar entonces esta rotación, que sería básicamente la rotación plástica para poder modelar nuestra curva bilineal. Si nos interesa modelar la caída, también ella nos va a dar una caída que ella presume con estos puntos y esta distancia B. Vamos ahora a buscar eso para vigas de hormigón para tener un ejemplo. En la página 257, bueno, no en la página 257, ¿verdad? En el documento PDF, en la 257 nos da la tabla 618 para modelar elementos de flexión. Estos serían vigas, ¿no? Aquí en este caso no hay carga axial. Entonces, perdón, estos son con shear wall. Modeling parameter numérica de criteria for non procedure, member controller back flexion. Déjenme buscar el de viga. Ahora sí, me disculpan. En la página 227, la tabla 67, nos da ¿verdad? Las propiedades para vigas. No solamente nos da las propiedades, y eso hablamos después, porque también nos da la criteria de aceptación después de que hagamos un análisis, dependiendo de los niveles de falla que tengamos, ¿verdad? Si ocupación inmediata, si queremos que la estructura después del terremoto sea funcional, o si queremos salvar vidas, o collapse prevention, que son varios niveles de servicio que nos da este código. Y se lo digo, pues en los otros va a ser similar. Pues nada, si tenemos una viga, dependiendo del refuerzo que tenemos, ¿verdad? Y dependiendo de cuán bien diseñada está la viga para cortantes. Vamos a asumir que nuestra viga está bien diseñada para cortantes. Y de cuánto es el cortante, ¿verdad? Que se genera en la viga. Pues ella nos va a dar la capacidad de rotación. Tanto la A como la B, que es la última, ¿verdad? Después de la caída. Pero vamos a enfocarnos en la A, ¿verdad? Si el cortante que hay en la viga no es tanto, ¿verdad? Y vamos a ver bien qué dicen las notas después de esto. Pues ella nos da una rotación plástica básicamente de 0.025. O sea que ya ZP está dado en este caso. Ella nos explica qué significa que cumple con cortante, ¿verdad? Es bien importante que si la viga va a llegar a Steinhalden y tenga aros, ¿verdad? Cerrados a cierto espaciado para que se pueda formar el plastic hinge. Si no cumple, pues una viga, ¿verdad? Que no fue diseñada para carga sísmica. Así que pues castiga la rotación más. Así que en general, si tenemos una viga bien diseñada según código, pues sabemos que vamos a estar en el mejor de los casos. Y es que la viga es conforme y que lo más probable es que los esfuerzos cortantes sean menos de 3 veces, ¿verdad? B por D por raíz de F'6. Y estemos en esta primera línea. Lo mismo, ¿verdad? Nos da para columna. Dependiendo de la intensidad de carga axial y otra vez del diseño de los aros, pues nos va a dar, ¿verdad? la capacidad de rotación. Otra vez, si la columna está bien diseñada, deberíamos tener 0.02 de rotación plástica. Lo que vamos a ver es que estos valores son bastante conservadores comparado con cuando uno lo calcula con Mandel o con Kenny Park modificado. Y vamos a hacer el ejercicio para compararlo. Pero si es así, ya no tenemos que asumir ningún largo de plastic hinge, porque ya nos está dando la rotación plástica. O sea que lo único que tenemos que calcular es la rotación de excedencia y sumarle esta para la rotación última. Lo que me falta es enseñarles que, ¿verdad? También ella nos da una tabla para estimar la inercia agrietada. Y la voy a buscar un momentito.
Aquí tienen, ¿verdad? La tabla 6.5, un poquito más arriba de la que estábamos de viga, pues nos da la inercia agrietada. O, en realidad él dice efectiva, ¿verdad? Para usar en el análisis. Y, ¿verdad? En el caso de viga no pretensada usamos .5 de la inercia gross básicamente. En el caso de columnas, dependiendo de la carga axial, ¿verdad? Pues usamos .7 o podemos llegar hasta .5 dependiendo. Si las cargas son grandes podemos usar .7, si no, pues básicamente vamos a tener .5 también. Y esa es la que podemos usar entonces para calcular la curvatura de excedencia perdón, y la rotación de excedencia también, ¿verdad? Lo próximo que nos queda entonces es ver un ejemplo de calcular la curva de momento de rotación, que en realidad es bien sencillo. Lo vamos a hacer tanto por las fórmulas de mecánica de materiales, por las tablas de FEMA, en este caso de 356, y son bien similares, by the way, a las de ATC40 para vigas de hormigón. Creo que son hasta los mismos valores. Y hacerlo yo uso la fórmula de Sawyer para el el largo plástico del hinge, y calculamos también esas gráficas y las comparamos. Después de eso, lo que nos quedaría de este tema, que es interesante, es usar esa fórmula de esa matriz de rigidez de elementos de un componente y esa curva bilineal de momento de rotación para hacer una curva de pushover, ignorando efecto Pedelty, eso que todavía no lo hemos dado. También nos queda ver qué es lo que hace SAP de verdad y derivar la matriz de rigidez más o menos como lo haría SAP. Eso lo vemos más tarde. Bueno, hasta aquí los dejo en la clase de hoy. Muchas gracias.